El otro día, si os acordáis, empezamos a ver un poquito el tema de, bueno, pues la necesidad que tenemos de comunicarnos y un poco, sobre todo los dos mundos esos, analógico y digital, que yo os digo, sobre todo en la parte digital, lo vamos a andar después. Pero hoy lo que me interesa un poco que hablemos es recordar el esquema que os puse, ¿vale? Básico, en todo sistema de transmisión, ¿vale? En todo sistema de comunicación, que son los elementos fundamentales. Es decir, si no hay transmisor, si no hay medio, si no hay receptor, no hablamos de nada, ¿vale? No estamos hablando de nada. Entonces, para que esa comunicación de información, pensar la información que sea, me da igual, utilizando el medio que sea, me da igual. Lo que interesa, al final la esencia es que hay que mandar un mensaje a un destino que está alejado de donde nosotros estamos, donde está, es decir, transmisor y receptor nunca estarán juntos, pues entonces no tendría sentido todo esto. Y lo que me interesa es que el mensaje sea lo más parecido y, si es posible, igual en destino que en origen. Esa es la clave de todo esto. Esa es la clave de por qué estudiamos telecomunicaciones. ¿Por qué? Pues porque al final, para que se haga eso, me voy a encontrar con una serie de problemáticas que tenemos que salvar, ¿vale? Una serie de perturbaciones, que es a lo que voy. Ya no me meto en la naturaleza de la señal que mandemos, sea analógica o sea digital, da igual. Esas perturbaciones nos las vamos a encontrar, sea cual sea la naturaleza de la señal que mandemos, ¿vale? Es decir, es lo que yo decía, al meter el mensaje en el medio, pues el medio, si es un medio público, será un medio bastante hostil. Me refiero a un medio público, un medio compartido por más transmisores, ¿vale? Incluso si el medio es compartido, podemos encontrarnos problemas de uso, que ya veremos cómo se pueden solventar esos problemas. Pero al final, sea el medio que sea, os vais a encontrar con una serie de problemáticas siempre, ¿vale? O casi siempre. Aunque ya veremos que dependiendo de qué medio hablemos, estamos considerando unas perturbaciones u otras. En concreto, para el tema de la telefonía analógica, cuando se habla de telefonía me estoy refiriendo a telefonía analógica, a lo que ha afectado a estas perturbaciones principalmente al tema de la nitidez. Es decir, si la conversación se escucha con una cierta claridad, ¿vale? En VoIP no se puede aplicar lo mismo, ¿vale? Porque en VoIP ya sabéis que entra en juego el tema de la digitalización y entra en juego diferentes códecs, ya vemos diferentes calidades. Si los paquetes no llegan, lo que se notará es en saltos y cortes, pero digamos que la calidad no es gradual, o se escucha o no se escucha, dependiendo de la calidad del códec, pues se escucha de una manera o se escuchará de otra, ¿vale? Pero en analógica sí, en analógica, porque es una señal analógica y como ya sabéis, el ruido o las interferencias que se introduzcan en estas señales, pues se van a notar, al final se va a degradar el mensaje, ¿vale? Entonces, ahí lo que os he puesto una lista de perturbaciones que vamos a ir viéndolas una a una para que por lo menos os suene, ¿vale? La primera es lo que se denomina el tiempo de propagación. ¿Qué es el tiempo de propagación? El tiempo de propagación es que la señal, el mensaje desde que se manda, se mete en el medio hasta que llega al otro extremo, eso no es instantáneo. Es verdad que es rápido, pero no es instantáneo. Y si hay en medio un procesado de ese mensaje por lo que sea, pues porque haya que mandarlo de nodo a nodo, es decir, no es conexión directa transmisor-receptor y hay que hacer interconexiones de nodos intermedios. Eso puede todavía ralentizar mucho más el mensaje. De tal manera que desde que he lanzado el mensaje hasta que ha llegado al otro extremo puede pasar un cierto tiempo. Cuando en telefonía, que es lo que estamos, comienza a ser problemático? Pues comienza a ser problemático cuando empezamos a superar los límites de los 400 milisegundos. 400 milisegundos no llega a medio segundo. Pero si ya hay un cierto retardo de ese tipo, el problema va a ser que cuando yo todavía he dejado de hablar, mi mensaje se está escuchando en el otro extremo. El problema de pisarse hablando, eso lo conocéis. Pues eso se debe precisamente a esto. Y básicamente la mayor parte de los retardos o la mayor parte de los tiempos de propagación elevados se deben principalmente a procesados intermedios. Es decir, equipos intermedios que cogen esa señal o el que el mensaje ha tenido que esperar en un equipo intermedio porque se le está dando prioridad a salida a otros mensajes. Entonces digamos que entra una especie de pila
que van saliendo los primeros mensajes que van llegando. El primer mensaje que llega es el primero que sale, ¿vale? Tiempos de propagación inferiores a 400 milisegundos, en principio no tiene por qué haber problemas de comunicación, de pisarse hablando. Pero esto puede ser un problema si ese tiempo es elevado, ¿vale? Entonces, en telefonía, cuidado. Atenuación, otra perturbación que se va a producir en el medio. Además, estas perturbaciones que estoy contando son perturbaciones debidas o se van a producir cuando haya señal en el medio. Ahora vaya a ver que hay perturbaciones que están siempre en el medio, haya o no haya señal o mensaje que estamos mandando. La atenuación es otra perturbación que aparece cuando hay señal en el medio, ¿vale? ¿Y qué es una atenuación? Pues ya lo hemos hablado alguna vez y yo lo he comentado. Al final, atenuación no es más que pérdida de señal. Yo mando la señal con una cantidad de voltios, una energía, y en el otro extremo no llega con esa misma cantidad de voltios. Llegará con menos. ¿Por qué? Pues porque el medio presenta una oposición, una resistencia, una pérdida, ¿vale? La señal se va disipando poco a poco. Si el medio es un medio con muchas pérdidas, pues evidentemente la señal desaparecerá antes. Este efecto de atenuación es muy dependiente de dos factores en el medio, de la distancia y de la sección del conductor, sobre todo en medios eléctricos, ¿vale? La distancia, ¿por qué? Pues porque cuanto más distancia tengamos que cubrir con ese mismo medio, más atenuación va a sufrir. Acordaros que en el coaxial, cuando medimos la atenuación, el fabricante nos la da en dB por metro por kilómetro. Y el otro factor del que depende mucho que la atenuación suba o baja es la sección del conductor, es decir, cuanto más grueso es el cable por el que pretendemos transmitir la señal, más facilidad para que la señal se vea menos atenuada. Normalmente, ¿a qué te pido eso? Básicamente es porque al ser un conductor más grueso se puede inyectar más flujo de electrones. Es decir, al final podemos mandar señales más energéticas. Al ser señales más energéticas, la señal llega más lejos, básicamente. La resistencia habría que verlo, depende del fabricante, pero al ser más grosor, básicamente se debe, la cosa que pasa es esa, que yo puedo meter más tensión, puedo meter más potencia, y al meter más señal en el cable, sin quemarlo, ¿vale? Porque al final, ten en cuenta que un cable aguanta lo que aguanta. Yo no puedo meter infinita energía porque al final lo fundo, ¿vale? Al final los electrones generan calor y puedo llegar a hacer desaparecer el cable o puedo fastidiarlo. Entonces, al ser más grueso, ese flujo, esa potencia que yo le inyecto, es más fácil aguantarla, por tanto, si la señal es más energética, yo podré llegar más lejos, ¿vale? Que si la señal la mando con menos tensión, con menos energía. Entonces, por eso dice aquí que es inversamente proporcional. A más sección, menos atenuación, ¿vale? Menos atenuación, o la atenuación va a ser menos importante. Otro factor otra perturbación que os podéis encontrar, lo que denominamos distorsión. ¿Qué es una distorsión? Una distorsión también es una perturbación que se va a producir cuando la señal entre en el medio y está referida a que va a cambiar la forma de la onda de esa señal que yo pretenda mandar. Cuando algo se distorsiona, lo que significa es que su forma cambia completamente o se modifica de alguna manera, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en la atenuación, el efecto, si una señal, un seno se atenúa, el efecto es este, pero su forma es la misma, o digamos la esencia de la forma es la misma. Una atenuación no es más que una disminución de tensión. Es verdad que no es la misma onda, pero cuando algo se distorsiona, ya la forma no se ha mantenido. Eso no significa que se ha distorsionado, ¿vale? Que os ponía el ejemplo yo de los equipos de sonido. Cuando yo meto caña en un equipo de sonido y lo pongo a trabajar a tope, el efecto es que el sonido que se reproduce suena distorsionado, es que se dice así, está sonando, está distorsionando, y el efecto es pues que están apareciendo la onda de salida, la onda que ha generado ese equipo, pues ya no es la misma que la que se introdujo en su momento, ¿vale? Básicamente hay dos tipos de distorsiones. Las distorsiones lineales son unas. ¿Qué significa distorsión lineal? Pues básicamente significa que la oposición, lo que hace el medio
es modificar la forma de onda, pero de manera distinta y de una manera que se sabe más o menos cómo se hace. Es decir, una cosa predecible. Eso, un ejemplo muy claro de lo que es una distorsión es, por ejemplo, la distorsión de amplitud o distorsión o la atenuación, ¿vale? Ya he dicho que una atenuación es una modificación de la forma, pero no totalmente, pero realmente sí que lo es. Entonces, ¿qué ocurre con la amplitud? Pues ya estáis viendo vosotros en las prácticas de radio y televisión que la atenuación de los canales de TDT no es la misma a todas las frecuencias. De hecho, así pasa en el cable y así pasa en todos los dispositivos que nos vamos a encontrar. Lo digo en radio y televisión porque las frecuencias con las que trabajamos son mucho mayores, entonces se ve el efecto mucho mejor. En telefonía, como trabajamos con poquita frecuencia, el efecto es poco. Es decir, estos efectos son más difíciles de apreciar. Pero en el momento que yo utilizo medios con mucho ancho de banda, es decir, con mucha frecuencia, me doy cuenta que la atenuación no es la misma, dependiendo qué frecuencias use. ¿Vale? Pero se puede caracterizar de alguna manera. De hecho, los fabricantes nos lo dicen, pues este cable pierde tantos decibelios por metro a tanta frecuencia, la que sea, ¿vale? En el Quasar lo veis como os lo da por frecuencia. Eso sería un tipo de distorsión lineal. Y otro tipo de distorsión lineal sería la de fase. ¿Qué significa la de fase? Pues esta está relacionada con el tiempo de propagación. Se va a dar este tipo de distorsión cuando las frecuencias no se retarden lo mismo. Tened en cuenta que yo cuando lanzo varias frecuencias por el mismo cable, puede ser, puede ser que una frecuencia llegue antes que otra. Si eso se produce, se está dando un fenómeno de distorsión de fase. Es decir, la velocidad a la que se propagan por el medio no es la misma dependiendo de la frecuencia. Eso es un efecto que es mucho más complejo de analizar que el tema de la distorsión de amplitud, pero que se puede producir también perfectamente. En la frecuencia son muy jodidas en el aspecto de pensar cómo le afecta el medio a cada una de esas frecuencias. No es una cosa que sea una regla de tres, ¿vale? Hay que estudiar el medio y hay que ver cómo se comporta, ¿vale? ¿Qué es lo que se suele hacer para compensar estos efectos? Pues fijaros, lo que se suele incluir es lo que se denomina la red igualadora. ¿Qué es una red igualadora? Pues una red igualadora no es más que un filtro. Un filtro es un dispositivo que se comporta de manera diferente dependiendo qué frecuencia le entre. Por ejemplo, en el tema de la amplitud. Si yo tengo una señal como esta a la entrada de mi sistema, que es una señal, fijaros, representada en frecuencia y en nivel, significa que todas las frecuencias que transmito las transmito con la misma energía, igual, con la misma tensión, llamarla el nivel como le queráis llamar, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer el medio de transmisión? Pues según me está diciendo a mí esto, porque ya lo estudié yo previamente, el medio se comporta como un filtro paso bajo. Paso bajo significa que las frecuencias bajas más o menos las mantiene, pero si os dais cuenta las frecuencias altas las atenúa bastante más. Eso es un comportamiento normal de un medio de transmisión eléctrico. A más frecuencia las señales se van a ver más atenuadas. Es un efecto claro de distorsión lineal por atenuación. Si yo sé hasta qué punto se atenúan las frecuencias y cómo se atenúa cada frecuencia, lo que voy a hacer es aplicar el efecto contrario. ¿Dónde se suele aplicar esto? ¿Al recibirla o al transmitirla? Se puede aplicar en los dos sitios, pero ¿dónde creéis que se aplicaría, los efectos serían mejores? Correcto. ¿Vale? Lo que se suele aplicar es antes de transmitir. Antes de transmitir, lo que hago es que digo, mira, como yo sé que esta señal se va a comportar de esta manera, le voy a amplificar aquellas frecuencias que más se vean atenuadas para que cuando entre en el medio, la salida sea lo mismo que pretendía yo transmitir. Si os dais cuenta, esto es el comportamiento totalmente inverso a este. Si aquí se atenúa mucho, aquí lo amplifico mucho. Si aquí no se atenúa nada, pues aquí no amplifico nada. ¿Entendéis o no? Esto se llama una red igualadora. Lo que hace es compensar las pérdidas.
en vez de pensar ahora en atenuación, pensar en retardo. En lugar de aquí tener nivel, pensar en el tiempo de propagación. Aquí yo transmito todas mis señales a la vez, pero unas llegan antes y otras llegan después. Pensarlo así, ¿vale? Pues ¿qué hago? Pues vamos a intentar compensarla de alguna manera. Se puede hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Con compensadores, para que las frecuencias que más se vayan a retardar, lo que hago es que las más rápidas las freno y las transmito después. Eso es lo que se hace, ¿vale? Y así se compensa para que todas lleguen a la vez, ¿vale? Eso, ya os digo, un efecto un poco más complejo que la atenuación, y lo vais a notar sobre todo en sistemas con mucho ancho de banda, con mucho, ¿vale? Telefonía es complicado ver eso, de hecho casi que no se tiene en cuenta. Eso es un tipo de distorsión, ¿vale? De modificación de la forma de onda, lo que se denomina la distorsión lineal, que es un poco predecible, lo que yo decía. Ahora vienen otras distorsiones que no son nada predecibles, es decir, se empiezan a producir y yo no sé lo que va a pasar. Es lo que se denomina distorsión no lineal, ¿vale? Y dentro de estas distorsiones os comento dos. Una que se llama la intermodulación y otra que se llama la distorsión armónica. ¿Qué es la distorsión? Porque tampoco me voy a meter en faena, pues podéis imaginar esto, lo complejo que puede llegar a ser. Básicamente la intermodulación lo que me viene a decir es que si yo meto en un sistema dos frecuencias, sobre todo en sistemas, ¿cuáles son los sistemas no lineales o que se pueden comportar como sistemas no lineales principales? Pues básicamente los amplificadores. Los amplificadores, en el momento en que dejan de trabajar en sus márgenes de trabajo óptimos, en esos márgenes de trabajo óptimos se considera que están trabajando de manera lineal. Pero hay un punto, una barrera invisible, que si yo la sobrepaso, el amplificador empieza a hacer cosas raras, que es lo que yo decía el otro día con los amplificadores. No ajustéis nunca los amplificadores a tope. Y a la hora de elegir el amplificador, nunca elijáis el amplificador. Si necesitáis amplificar 40 decibelios, no compréis un amplificador de 40 decibelios. Compradlo con un margen suficiente por encima para que no tenga que estar trabajando en los límites de amplificación. ¿Por qué? Porque en esos límites el amplificador empieza a comportarse de manera no lineal, ¿vale? La intermodulación es un efecto que si yo le meto dos señales a un amplificador distintas, dos frecuencias distintas, que aquí llamamos F1 y F2, lo que va a ocurrir a su salida si se producen efectos no lineales es que empiezan a aparecer frecuencias donde antes no existían. ¿Y cómo son esas frecuencias? Pues fijaros, son las sumas de esta y de esta. Si esto, por ejemplo, son 100 y estos son 110 hercios, ¿vale? Yo creo que ese es el ejemplo que he puesto aquí. 100 y 110, la suma de los dos es 210 hercios. Pues aparece una frecuencia en 210 hercios. Y la resta son 10 hercios. Pues aparecen dos frecuencias, dos señales que antes no existían en esos, lo que se llama productos de intermodulación, ¿vale? En esa frecuencia que antes no existía porque yo no la he metido en el amplificador me la ha generado. Comportamiento, ya os digo, no es predecible, pero lo que no es predecible es un poco predecir las frecuencias que se pueden obtener, pero no la potencia de esas frecuencias que aparecen nuevas, es decir, lo altas o bajas que sean el nivel. Pero sí se sabe que aparecen productos de sumas y de restas. Frecuencias nuevas por sumas y restas de esas dos frecuencias. Y se produce cuando, fijaros, cuando mínimo meto dos frecuencias. Si meto más, se producen más efectos. Es decir, empiezan todas a interferir, a distorsionarse entre sí, ¿vale? Esto, de cierto modo, no es muy problemática. ¿Por qué? Porque si yo a la salida del amplificador le pongo un filtro, lo que puedo hacer es liquidarme esa frecuencia. Me quedo solo con las que realmente me interesan, que son las originales amplificadas. Yo meto un filtro aquí fácilmente y me elimino todo lo que esté fuera del filtro. Un filtro que se denomina paso banda, lo que hace es que deja pasar todo lo que caiga dentro del filtro, lo que esté fuera lo elimina, lo atenúa a tope. Eso se puede aplicar. Ese producto de intermodulación es sencillo. Problema, que pueden aparecer frecuencias, fijaros, muy cercanas a mis dos frecuencias originales. Y esto ya sí es más complicado de filtrar. No existe la verdadera dificultad a la hora de fabricar filtros, es conseguir hacer filtros con pendientes de 90 grados. Es decir, cuanto más estrecho quiera yo hacer el filtro, más caro me va a costar a mí ese filtro.
y más difícil de fabricar es, por supuesto. Entonces, las frecuencias que caen muy pegadas a mis frecuencias originales es muy difícil eliminarlas, con lo que la distorsión es imposible quitarla. Eso es una distorsión que se denomina distorsión de intermodulación o distorsión lineal. Y es, ya os digo, muy poco predecible. ¿Cómo la evito? No haciendo que los amplificadores estén en los límites de amplificación, ¿vale? Y otro efecto, o otra distorsión no lineal, es lo que se denomina la distorsión armónica. Que la distorsión armónica está relacionada con que aparecen también frecuencias, pero aparecen frecuencias en los múltiplos de las señales, ¿vale? Por ejemplo, si esto es F1, esto sería 2F1, esto sería 2F2. Esto sería 3F1, 3F2, en 2 veces, en 3 veces, en 4 veces y así sucesivamente. Es otro efecto. Ya no se habla de sumas entre ellas, sino que las propias frecuencias generan señales por ellas mismas, que se denominan armónicos, ¿vale? Estos armónicos, a medida que vamos avanzando en el nivel del armónico, su potencia va decreciendo, hasta que llega un punto que el armónico 7 o el 8 prácticamente no existe. Pero el armónico de segundo orden, que se llama, ese armónico sí suele ser un armónico potente, ¿vale? Si la frecuencia es suficientemente grande, no habría problema aquí con introducir un filtro, como he dicho antes, es una distorsión un poco menos problemática, pero que se produce. Si no lo tengo en cuenta, lo puedo llegar a producir. De hecho, cuando está pasando la distorsión, lo que está pasando es esto. Están apareciendo frecuencias que antes no existían. Parece magia, pero así se comportan los sistemas, ¿vale? Parece una cosa un poco como de Ikea Jiménez, pero así es, ¿vale? Bueno, tampoco quiero entrar mucho en detalle porque simplemente es para que lo conozcáis, porque ya os digo que esto tiene una carga matemática detrás y de estudio de ingeniería que os podéis flipar. Pero bueno, por lo menos que sepáis que existen y que las conozcáis, que os suenen. Otra distorsión mucho más relacionada con la telefonía, lo que se llama la diafonía. ¿Qué es diafonía? Pues se produce diafonía, sobre todo en telefonía se habla que está produciendo diafonía cuando lo que va por un par se cuela en otro par adyacente. Es lo que de toda la vida se ha dicho, se me está cruzando una línea, estoy escuchando al vecino. Eso lo vais a escuchar seguro, ¿vale? A lo mejor no ha pasado, pero sí seguro que habéis escuchado eso que ha pasado, ¿vale? Es decir, tú descuelgas el teléfono y estás escuchando hablar a otra persona, que no tiene nada que ver con la llamada que estaba haciendo. Eso es porque en algún punto de la red los pares se han cruzado, o hay contacto, hay un cortocircuito, o se ha inducido la señal que circula por mi par, la señal que circula por el otro par, en mi par. ¿Por qué? Pues porque hay un destrenzado excesivo del par, en fin, por cosas de estas. Dime. ¿Es lo mismo que cuando tienes un altavoz y te llaman por teléfono y...? No, eso es por el efecto de las frecuencias, que las frecuencias que llegan del teléfono, o las frecuencias que genera, mejor dicho, el teléfono, al estar muy cercano de la bobina del altavoz, excitan el movimiento de la bobina y la mueven. Generan frecuencias concretas que provocan ese zumbido. Pero... bueno, si quieres entender como que la señal que genera el móvil está afectando al altavoz, sí, pero que es una cosa distinta. En pares trenzados se habla mucho de telediafonía y de paradiafonía. Ten en cuenta que en pares trenzados tenemos más de un par en el conector. Cuando hablamos un conector RJ45, un conector RJ45, una línea, ¿vale? Un enlace o un troncal. Si lo que pasa es que el par que tenemos aquí en este extremo se retroalimenta y se induce en el par que está justo al lado del conector, entonces estamos hablando que se está produciendo paradiafonía. Es decir, es una inducción entre pares cercanas, ¿vale? Y si se produce lo mismo, pero en vez de en el mismo extremo, es decir, en el mismo conector, se produce en el otro extremo del cable, es decir, en el otro extremo del conector, pero en el otro par, es decir, aquí tenéis un par y aquí tenéis otro. Este sería un conector, este sería el otro conector. Pues cuando esa inducción es en el otro par, pero en el extremo contrario, entonces hablamos que se está produciendo telediafonía, ¿vale? Son dos conceptos con los que se trabaja
sobre todo, ya os digo, en pares trenzados. De hecho, cuando se hace la certificación de las instalaciones de pares trenzados en la ICT, cuando habéis hecho vosotros las certificaciones con el certificado de cable, ¿vale? Que ha hecho las pruebas de categoría 5E y os ha salido que pasaba, ¿os acordáis o no? Una de las medidas que se hacen, o algunas de las medidas que se hacen en las certificaciones, esas son estas. Pasa que les ponen otros nombres distintos. En las certificaciones, si habéis pasado por las ventanas del certificado, habéis visto que hay un montón de medidas. No solo la de atenuación y la de distancia, hacen un montón de medidas más. Bueno, pues una de esas medidas son las medidas de telediafonía y de paradiafonía, ¿vale? Que deben de estar en unos límites. Si se superan esos límites, la certificación no se aprueba, ¿vale? Y que a medida que la categoría es mayor, la certificación es más rigurosa, ¿vale? Es una cosa que no interesa que se produzca. Ecos. ¿Qué es un eco? Como una vuelta de la misma señal. Un rebote, ¿vale? Pero ojo, un rebote, cuando se produce un eco, aquí se están produciendo ahora mismo ecos. Mientras yo estoy hablando. Un poquillo. Pues no se considera que se produzcan ecos. ¿Por qué? Pues porque se considera que es eco cuando tú puedes escuchar nítidamente el eco. Es lo típico que te ponen un barranco o en donde sea y eco, eco, y escucha eco, eco. Porque ha pasado un tiempo desde que lo has dicho hasta que te has vuelto a escuchar. Eso es un eco. Es decir, debe pasar un cierto tiempo desde que la señal rebota y vuelve. Si no, no hablamos de eco. Entonces hablamos de otra cosa, que en acústica se llama reverberación. Reverberación es que yo estoy hablando y el sonido está rebotando en las paredes y parece... Hay zonas o recintos que presentan más reverberación y recintos que presentan menos reverberación. ¿De qué depende? Pues de los materiales, básicamente. Por ejemplo, en las iglesias, el típico ejemplo, o en los auditorios de música, son recintos con una reverberación bastante elevada, sobre todo en las iglesias. ¿Por qué? Pues porque son edificios grandes y superficies muy reflectantes, mármoles, piedras. Entonces, si yo hablo, o habla el cura, porque sea, ¿vale? La señal rebota en los techos o en donde sea y vuelve. Entonces, el tiempo que tiene que pasar desde que la señal va y viene es mucho mayor. Con lo que parece que el sonido nunca se desvanece. Si yo eso llevo a un extremo, al extremo tal de que las distancias son mucho mayores, entonces hablamos de eco. Y soy capaz de diferenciar entre lo que he dicho y el sonido de vuelta, entonces hablamos de eco. Si se mezcla lo que hablo con lo que el rebote, entonces hablamos de reverberaciones, ¿vale? Bueno, pues el eco, esto también se puede producir en los cables. ¿Y cómo se produce? Pues ahora lo vamos a ver cuando veamos la desadaptación de impedancia. El ruido. Bueno, vamos a ver si queréis primero la desadaptación de impedancia, ya os lo he dicho y ahora terminamos con el ruido. ¿Qué es una desadaptación de impedancia? Pues fijaros, una impedancia que se representa en electrónica como una Z, fijaros que se mide en ohmios, ¿vale? Impedancia, básicamente el concepto lo que viene a decir es cómo se opone el medio de transmisión a que mi señal se transmita. Cuando hablamos de oposición no hablamos de resistencia porque influyen otras cosas, no solo la resistencia. También hay efectos capacitivos que se llaman, inductivos, de bobinas, de condensadores, es decir, no solo es el dispositivo resistencia como entendemos nosotros la resistencia en ohmios. Aunque fijaros, se mide en ohmios, ¿vale? Para que me entendáis, la impedancia mide un poco la resistencia al medio, pero teniendo en cuenta la frecuencia. Lo que hablábamos antes, no es la misma la posición del medio, depende de qué frecuencia. Bueno, pues cuando decimos eso, estamos hablando de impedancia, no de resistencia, ¿vale? Cuando tenemos en cuenta la frecuencia, cómo se comporta en el medio. Bueno, pues, tened en cuenta que en los sistemas de transmisión, todos vuestros bloques van a tener una impedancia propia. Es decir, si yo pudiera medirlo con un medidor de impedancias que existe, sabría cuál es la impedancia del medio, del transmisor y del receptor. Y cada uno se va a caracterizar por su propia impedancia. Esta la hemos llamado impedancia del transmisor, impedancia del medio y la impedancia del receptor. ¿Qué ocurre? Que yo tengo que unir esos bloques. Cuando yo una un bloque con una impedancia y otro bloque con otra impedancia, ¿qué creéis que va a pasar? Impedancia muy distinta.
desadaptación de impedancia. Es el efecto que denominamos desadaptación de impedancia. ¿Qué crees que pasa? Que no se transmite bien por el medio la frecuencia. No se transmite bien por el medio, correcto. Pero ¿qué pasa para que no se transmita bien por el medio? ¿Cuál es el efecto? Atenuación, pérdida. Hay atenuación y hay otra cosa, ¿vale? Fijaros, lo que va a ocurrir es que si yo intento transmitir una señal eléctrica o lo que sea y esa señal se encuentra con una desadaptación de impedancia, es decir, un bloque que no tiene la misma impedancia que tiene el bloque del que viene, lo que va a ocurrir, el efecto es que la señal se va a rebotar. Es como si encontrara un frontón delante. No del todo cierto. Cuanto más acusada sea la desadaptación de impedancia, es decir, más distintas sean esta impedancia y esta, más rebote va a haber. Pero puede ser que parte de la señal se transmita. Si hay algo que se rebota y algo que se transmite, el efecto es que se van a producir ecos, retornos de señal, y la señal que va a pasar al medio de transmisión va a ser bastante más pequeña que la señal que yo pretendo transmitir, porque si hay parte que se ha rebotado, esa parte ya no va a ir para adelante. Con lo que la señal que se transmita atenúa. Es decir, los efectos que se producen son dos: rebotes y atenuaciones en la señal. Y eso solo en desadaptación de impedancia. Si aquí ocurre lo mismo, pues voy a tener otro tanto. Con lo que le va a llegar al receptor de señal, pues aparte de todas las perturbaciones que me voy a encontrar en el medio, os podéis imaginar, ¿vale? ¿Cómo se arregla esto? Pues igualándola. Es la forma más fácil. Cuando tú construyes un sistema de transmisión, tienes que intentar que las impedancias de todos los bloques sean lo más parecidas posible. Cumpliendo eso o intentando acercarte lo máximo posible a esa premisa, conseguirás que ni se produzca atenuación ni se produzcan rebotes. Es decir, minimiza el efecto de desadaptación de impedancia. Esto es complicado, ¿vale? Porque igual en la vida podrá ser. Ya os digo que esto es progresivo. A más desadaptación, más se notan los efectos de esto. Si las impedancias son muy parecidas, los efectos de desadaptación de impedancia son pocos. Es decir, que esto es progresivo, pero que está claro que todo debe de jugar en la misma impedancia. Por ejemplo, en las instalaciones de antenas, no sé si recordáis, en uno de los vídeos que os puse, os decía que la antena tiene una impedancia y lo que se coloca es un dispositivo que se denomina en la antena. ¿Cómo se denomina el dispositivo? Que adapta la impedancia de la antena al cable. ¿Cuál es la impedancia del cable en las instalaciones de radio y televisión? 75 ohmios, correcto. Pues lo que yo tengo que intentar es que tanto el transmisor, es decir, en este caso el transmisor es la antena, como el receptor, es decir, el decodificador de televisión, tenga la misma impedancia. La antena al construirla no tiene 75 ohmios. ¿Cómo la adapto? Pues con un dispositivo que se denomina Balun. En el vídeo venía puesto. El Balun no es más que la placa de antena. La placa de antena, la placa de circuito impreso donde habéis conectado vosotros el cable, hace la función de adaptación de impedancia. Eso no solo sirve para conectar, también hace la función de adaptación, ¿vale? Y lo que hace el Balun es adaptar los 300 y pico ohmios que tiene la antena Yagi a los 75 ohmios del cable. Al hacer esa adaptación, la pérdida de señal es mínima. Y el efecto de impedancia, pues, se minimiza muchísimo. Y por eso todos los dispositivos en las instalaciones de radio y televisión están todos construidos con una impedancia de 75 ohmios. Así debe ser. Si no es así y mezclas impedancias o dispositivos, lo digo porque, por ejemplo, las impedancias en las instalaciones de televisión por cable, que también vamos a poner repartidores, derivadores, tomas, no son las mismas. Entonces, si mezcláis dispositivos, si mezcláis redes o dispositivos de las dos redes, la estáis liando. Porque al tener diferentes impedancias, los efectos van a ser... No sabemos qué es lo que va a pasar, pero nada bueno, seguro, ¿vale? Entonces, cuidado. Y bueno, y por último, la última fuente de perturbación, todo lo que no sea atenuaciones, ecos, distorsiones, retardos, desadaptación de impedancias, todo lo que no sea eso, lo llamamos ruido.
que muchas veces nos tendemos a equivocar todo y a mezclar todo, y todo, cuando se produce algo así, una desadaptación, una perturbación, decimos que ha entrado ruido. A veces es cierto, pero a veces no lo es. O el ruido es todo lo que no es que os he contado, ¿vale? Fijaros, el ruido es aleatorio completamente. No sabemos cuándo va a llegar ni cómo, ¿vale? Se suma a la señal, pero es verdad que en ciertos medios existe ruido ya de por sí, ¿vale? Existe un ruido de fondo. Por supuesto es indeseable y es independiente muchas veces no, es independiente de la señal. Entra y no depende de la señal que entre, da igual cómo entre. La señal que entre, que siempre va a haber un ruido ahí, siempre, ¿vale? Básicamente hay muchos tipos de ruido, ¿vale? Pero los más básicos y los más importantes son estos tres. El primero es el ruido térmico. El ruido térmico es exclusivo de canales eléctricos, es decir, de medios eléctricos, cables. Cables donde yo transmita electricidad. Cuando yo transmito un flujo de electrones por un cable, el choque de los electrones unos con otros está provocando que aparezcan ahí unos leves picos de tensión, que es lo que se denomina ruido eléctrico. Eso siempre existe. Lo que pasa que al ser la señal eléctrica mucho mayor que este ruido, porque es un ruido de un nivel muy bajo, pues lo que os decía, si la señal es mucho mayor que el ruido, no hay problema, ¿vale? Sí que es verdad que es un ruido muy dependiente de la temperatura. Cuanto más temperatura, los electrones parece que se ponen más graciosos y el ruido térmico es mayor, ¿vale? Pero básicamente el efecto es el efecto que os ponía yo el otro día de aparecen picos donde antes no existían, ¿vale? En señales planas aparecen fluctuaciones, ¿vale? Fijaros, si el ruido tiene la misma energía en todas las frecuencias, entonces hablamos de lo que se denomina ruido blanco. Hay ruido de muchos colores, pero sí, los ruidos tienen colores, aunque no os lo creáis. Cuando se habla de un color se considera en función del comportamiento del ruido con la frecuencia. Si tiene la misma energía en todas las frecuencias, como es la del ruido térmico, porque en todas las frecuencias existe y es la misma energéticamente igual, se habla de ruido blanco. Luego hay otro tipo de ruido que se llama ruido impulsivo. El ruido impulsivo es un ruido mucho más fuerte que el ruido térmico, pero es muy corto. Y el efecto es muy parecido a este, o a este, ¿vale? La señal se ha transmitido y en algún momento ha aparecido un pico de tensión, por lo que sea, por una inducción de un interruptor, el accionamiento de un motor, un relámpago, un ruido externo, por lo que sea, por algo que ha provocado la aparición de un pico, pero que es de muy corta duración. Bueno, pues eso es lo que se denomina ruido impulsivo. Y a veces lo confundimos con interferencias. Por ejemplo, lo que tú me has dicho antes, puede ser perfectamente un ruido impulsivo, ¿vale? Porque son picos que aparecen muy concretos y no están siempre, ¿vale? Y luego hay otro ruido que denominamos ruido de cuantificación, que lo vamos a ver cuando veamos el proceso de digitalización. Siempre que hagáis un cambio de señales analógicas a digitales, el paso del mundo analógico al mundo digital conlleva una pérdida de señal. Bueno, pues esa pérdida de señal es lo que se denomina ruido de cuantificación, que va a ser lo siguiente que vamos a ver, pero eso el próximo día, ¿vale? Pues vamos a ver cuando veamos todo el proceso, cómo se hace la digitalización de señal, ¿vale? Quedaros con la idea de que siempre que la señal que yo pretendo transmitir sea mayor, o mejor dicho, mucho mayor que el ruido que yo pueda tener en mi canal, no tendré problemas. Si la señal tiende a ser parecida al ruido de fondo o al ruido que exista en el canal, olvidaros, porque la transmisión va a ser imposible que se produzca. Por eso la señal a ruido tiene que ser siempre elevada, que es una de las cosas que tenéis que empezar a medir en las prácticas de radio y televisión. En la señal a ruido o portador a ruido, que es lo mismo, ¿vale? O parecido. ¿Cómo habéis quedado? Venga, pregunta. ¿Alguna dudilla?